Cordial saludo. En este video les hablaré de los medios de contraste y los conceptos básicos de enfermería para la labor de administración de los mismos. Tipos de medio de contraste. El medio de contraste es cualquier sustancia que se usa para mejorar la visibilidad de estructuras o fluidos dentro del cuerpo y ayudan a resaltar las características que hay de un tejido a otro. Debido a su capacidad para absorber los rayos X, permite obtener una presentación visual de determinadas estructuras y órganos, así como de cavidades y de procesos funcionales del organismo. Los medios de contraste se pueden clasificar en positivos, negativos y neutros. Los medios de contraste positivos son sustancias que tienen un número atómico alto y se logran distinguir de las partes blandas por su capacidad de absorción de los rayos X, por lo que su imagen va a ser blanca, es decir, radiopaca. Estos medios están compuestos de yodo y bario y a su vez se dividen en dos tipos, contrastes no yodados y contrastes yodados. Los contrastes negativos son sustancias como el oxígeno o el aire que absorben menos cantidad de radiación que las partes blandas. Estos tienen una densidad menor que los tejidos corporales, dando una imagen oscura, es decir, radiolúcida, ya que aunque tengan un número atómico similar a las mismas, tienen una menor densidad a la del agua o a las partes blandas. Y los contrastes neutros son utilizados para rellenar y extender el tubo digestivo, y en estos encontramos el agua. La estructura química de los medios de contraste, estos se separan en partículas cargadas de aniones y cationes. Los aniones, que tienen la carga negativa, son los responsables de la opacidad del que contiene yodo, y el catión, que contiene la carga positiva, tiene mayor osmolaridad y tiene mayor actividad farmacológica. Estos se dividen en monómeros iónicos, que son integrados en una sola estructura anillada, que es derivada del ácido bencénico, son hidrosolubles y son compuestos triyodados. Los diméricos iónicos son los mismos que los iónicos, pero la diferencia es que contienen dos anillos de benceno, por lo tanto van a contener más yodo y va a mejorar la calidad de la imagen, pero se pueden presentar más reacciones adversas. Los diméricos no iónicos son medios de contraste que no se separan en soluciones, por lo tanto no se crean partículas cargadas eléctricamente. El consentimiento informado es un documento informativo en donde se interroga al paciente sobre sus antecedentes de reacciones alérgicas, procedimientos quirúrgicos, enfermedades, y en este documento se debe aceptar y firmar los lineamientos que establece el mismo, certificando que ha sido informado sobre el procedimiento y los riesgos que éste puede tener. En el caso de los medios de contraste sería la reacción alérgica y los eventos adversos que puedan provocar. Este documento debe contener la fecha, nombre completo del paciente, documento del paciente, antecedentes, descripción del procedimiento y riesgos, firmas de paciente y acudiente en caso de tenerlo. Vías de administración del medio de contraste son la intravascular, la vesical, la percutánea, la vaginal, la oral y la rectal. Adicionalmente la canicular, que es la de la cavidad del globo ocular. Las dosis del medio de contraste, considero que en este punto la cantidad de medio de contraste a utilizar se acomoda a cada estudio y al tipo de paciente, como el peso y el estado físico. Son detalles importantes a tener en cuenta, pues resaltando que cada institución tiene el protocolo establecido y el tecnólogo se debe ajustar a ello, pero en lo investigado encontré que se maneja 1 cc por kilogramo en adulto y 0.5 cc por kilogramo en niños. La clasificación de las reacciones adversas, las leves no requieren un tratamiento de urgencia, es manejable y no ponen en peligro la vida del paciente. En eso se pueden encontrar las náuseas, vómito, microurticaria, erupción cutánea, rinitis y sofocos. Las moderadas requieren tratamiento, control y seguimiento. En estas se puede presentar prurito, urticaria, angioedema, broncoespasmo, dolor torácico, abdominal y fiebre. Y en las graves, estas requieren tratamiento inmediato e intensivo y podemos encontrar las convulsiones, shock, edema de glotis, edema pulmonar y arritmia cardíaca. Los tratamientos para estas reacciones adversas, entonces se procede a una premedicación con prednisolona oral de 50 mg 12 horas antes y 2 horas antes de la exploración, la clemastina intramuscular 1 hora antes de la exploración, y en la urgente pues se utiliza hidrocortisona hidrosoluble endovenosa al principio y después de cada cuarto de hora hasta que la exploración concluya, y la clemastina intramuscular 1 hora antes de la exploración. Claro que en este caso el radiólogo de turno también tiene la potestad de dirigir la medicación adecuada para el evento presentado. Las contraindicaciones para el uso del medio de contraste:
Es la arritmia cardíaca, el mieloma múltiple, la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, la diabetes, el asma y las alergias. En los conceptos básicos de la enfermería encontramos la técnica aséptica, que son los distintos procedimientos que se utilizan para disminuir total o parcialmente el número de microorganismos, especialmente los patógenos, en las áreas donde vamos a trabajar, los instrumentos que vamos a utilizar y los equipos. La técnica aséptica para la aplicación de medio de contraste se utiliza para la vía endovenosa, vaginal, vesical y rectal para evitar la contaminación de los insumos que se va a utilizar. Protocolo de venopunción. Entonces, en el caso de imágenes diagnósticas se verifica la orden del examen, diagnóstico a tomar para confirmar la indicación del procedimiento y diligenciar así el formato de consentimiento informado. Se informa al paciente el procedimiento que se le va a realizar, preparamos el equipo de catéter del calibre adecuado, extensión de anestesia, gasa y fijador. Colocamos un torniquete aproximadamente a unos 10 o 15 centímetros por encima de la zona elegida para puncionar, ya que la presión debe ser suficiente para impedir el retorno venoso. Con guantes limpios realiza la selección de la vena, determina el trayecto, la movilidad y la resistencia a la punción y después se aplica la solución aséptica y no se vuelve a tocar esa zona. Se coloca el bisel de la aguja sobre la vena hacia arriba en un ángulo de 30 a 45 grados aproximadamente y se penetra en dirección del flujo venoso. Hay que esperar que penetre la piel hasta el lado de la vena y se dirige el catéter para entrar lateralmente hasta que el retorno venoso de la sangre se ve a través de la cámara del yelco. Se suelta el torniquete y se introduce totalmente el catéter. Fija este mismo con micropor o con lo que cuente la institución en ese momento para evitar que se descanalice o se desplace el catéter cuando se esté inyectando el medio de contraste. Los tipos de yelco, estos se clasifican en colores y números y van del 14 al 26. Su característica principal es que el calibre más pequeño, es decir, el número más pequeño, es más grande la aguja. Los recomendados para los estudios de imagenología son los calibres 18 y 20. La sonda vesical es una técnica invasiva que consiste en la introducción aséptica de una sonda desde el meato uretral hasta la vejiga urinaria. Entonces, para este procedimiento se prepara el campo estéril, se incorpora en el campo, limpiaremos la zona genital con gasas muy impregnadas en solución antiséptica y luego se procura una asepsia absoluta. Se coge la sonda vesical, impregnamos la punta con lidocaína gel y la sonda se maneja con la mano dominante y con la otra nos ayudaremos a manejar el meato urinario. En los hombres agarraremos el pene en ángulo recto y con el prepucio retraído, una vez introducidos unos 10 centímetros, colocaremos el pene en un ángulo de unos 60 grados y se termina de introducir la sonda. En mujeres se separan los labios mayores y menores y se introduce la sonda hasta el final. Se pinza hasta que tengamos todo listo para realizar el estudio que necesita el paciente y adicionalmente se fija en el tercio proximal del muslo para evitar que se suelte la misma. Los tipos de sondas se conocen como un catéter o tubo de material flexible que se introduce en la vagina, el uréter o el recto y son utilizados para fines diagnósticos en caso de radiología. Para los estudios se utiliza normalmente la sonda Nelaton y la sonda Foley. La colocación de la sonda rectal. Entonces, en este procedimiento se procede a limpiar la zona, luego se pide al paciente que tome una posición fetal, se separan las nalgas para poder visualizar el ano, se lubrica el extremo a introducir con lidocaína gel para evitar molestias, se indica al paciente que respire profundamente para promover la relajación del esfínter anal y se introduce la sonda suavemente en dirección al ombligo, aproximadamente 10 centímetros en adulto y 5 centímetros en niños. Luego conectar la sonda a la bolsa necesaria para nuestro estudio y fijarla para evitar que se salga en el procedimiento.